las que nos acompañan por primera vez. Estamos muy contentas de tenerles. Nosotras somos Comunidad Homeschooler Gracia, Sabiduría y Verdad. Somos una comunidad de cristianas y apasionadas por Cristo que educamos en el hogar a nuestros hijos. Nos basamos en la Biblia, el Evangelio y en el método de Charlotte Mason. Es un honor abrir las puertas de este taller, de esta charla, y gracias por hacernos un pequeño tiempo allí en sus agendas ocupadas y rutinas de todos los días. Fe y diagnóstico neuroatípico fue pensado en el corazón de las madres. Porque sí, a veces un diagnóstico de esta índole nos puede llenar de preguntas y temores, ¿cierto? Sin embargo, mis amadas hermanas, en el plan soberano de nuestro buen Dios, todo tiene un propósito y un tiempo también. Y es Él quien, con su amor, nos ha guiado para poder entender que no se equivoca con el diseño de las mentes de nuestros hijos, sino que todo esto sirve para glorificarlo y crecer en conformidad a su Hijo Jesús. Además de que en su Espíritu Santo Él nos brinda las herramientas necesarias para disfrutar de este proceso y continuar en este proceso. Sé que este camino puede ser muchas veces solitario, a veces, y esperamos, ¿verdad? Que otras hermanas se unan, nos entiendan, nos escuchen, y esperamos en verdad que este espacio sea un refugio para ustedes. Sin más, le quiero dar la palabra a nuestra amada Ale, que les va a platicar un poquitín de quién es nuestra presentadora el día de hoy, ¿verdad? Nuestra Clau. Y también nos va a hablar de la dinámica de esta charla. Adelante, querida Ale. Gracias, Bertita. Pues sí, tengo a mi chiquita aquí atrás, entonces espero que nos deje platicar. Em, el día de hoy, esta charla, pues es dada por nuestra querida Claudia Gutiérrez. Ella es esposa de Víctor, mamá de dos increíbles muchachones, eh, Elías y Janiel. Ujú. Ella vive en Ciudad de México y ha sido parte de la comunidad con nosotras ya desde que comenzamos. Entonces es muy amada, el Señor le ha permitido caminar este proceso, em, esta crianza, ¿no? Muy particular con sus dos pequeños, sabiendo que cada crianza, cada maternidad es diferente, con ciertas problemáticas, con ciertas maneras especiales de hacer las cosas. Entonces, y ella ya nos platicará un poquito más acerca de su contexto más personal, pero es nuestra querida Clau. ¿No? Con ella vamos a estar. Préstenle toda la atención, aprovechen bien este tiempo. La reunión se va a grabar y lo pueden repetir después en nuestro canal de YouTube, pero aprovechenla ahorita que la tienen en vivo y en directo. Ha sido de gran bendición para cada una de nosotras, no solamente en temas de autismo y de todos estos procesos neurotípicos, sino en temas de matemáticas, en temas de un montón de cosas. Entonces, es una gran bendición para nosotras. Y pues vamos a tener primero esta charla y vamos a escucharla con toda nuestra atención. Si tienen ahí donde anotar, para que puedan tomar nota, para que puedan escribir sus preguntas, porque al final vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas. Ajá. Entonces, eso va a ser al final, vamos a tratar en medida de lo posible que pues puedan tener ahí sus camaritas encendidas para que esto, o sea, es tecnológico, pero para poder sentirnos más cerquita. Y nuestros micrófonos apagados, y ya al final, en el tiempo de preguntas y respuestas, pues ya les podremos escuchar un poquito más. Pueden ir anotando sus preguntas también ahí en el chat de esta reunión. Y yo voy a tratar de ir tomando nota para que no se nos escapen las preguntas y poderlas tomar al final de la reunión. Entonces, pues con esto vamos a dar inicio. Clau, bienvenida. Tú eres de casa, estás en confianza, en familia, entre amigas. Entonces, pues arráncate, mi querida Clau. Arráncate, dice. Este, pues gracias Ale, gracias Bertita, y pues quiero dar las gracias a Dios por estar aquí, también a cada una de las que están aquí, veo rostros conocidos,
Veo rostros y nombres que no son conocidos, pero le doy gracias a Dios y espero que pronto se vuelvan conocidos. Y también le doy gracias a mi amado Vic que está aquí y se me empieza a cortar la voz, pero no lo permito, porque quiero platicar con ustedes esto sin llorar. Y pues como decía Ale, yo estoy aquí en la Ciudad de México y me congrego en una pequeña congregación al oriente de la ciudad que es como mi familia. Es una gran bendición y lo quise mencionar porque es importante para lo que vamos a platicar. También quiero, antes de comenzar la charla, darles un poco también de contexto de por qué Claudia está aquí hablándoles de esto, porque como bien decía, le tengo dos hijos. El mayor tiene 9 años y el menor tiene, si Dios quiere, en agosto va a cumplir 8 años. Y bueno, aún no hemos tenido el diagnóstico definitivo de él, pero por sus rasgos él es autista y pues probablemente tenga alguna otra neurotipia, porque a veces vienen acompañadas de otras cuestiones. Entonces, cuando mi esposo y yo nos vimos, y bueno, fue unos familiares los que nos dijeron que veían en Janiel algo distinto, pues nosotros comenzamos, pues sí, a observarlo y a verlo. Y efectivamente nos dimos cuenta conforme él ha ido creciendo que él tiene pues estos rasgos característicos de una persona con autismo o un autista. Y ha sido un trabajar desde que empezamos a notarlo. Todavía no tenemos, como les mencionaba, el diagnóstico, pero estamos en ese proceso. Pero Dios nos ha permitido ir trabajando con él y también ha ido moldeando mi mente, ha renovado mi mente con respecto a cómo trabajar con él y qué hacer con él. Sí ha sido bueno, ha sido retador, pero en todo esto les puedo decir que Dios ha sido quien primeramente se ha glorificado y quien ha mostrado pues su grandeza a través de la vida de mi hijo. Entonces déjenme compartirles la pantalla. Bueno, pues como decía Bertita, esta charla se titula Fe y diagnóstico neuroatípico, porque es importante, y si alguna recuerda lo que en la descripción decía, es importante nuestra fe para acompañar esta condición, esta realidad de nuestra vida por una cuestión. Y yo quisiera comenzar como... Entonces les decía que este versículo es importante para mí porque me ha ayudado en mi caminar, no solamente como mamá y mamá de un niño neuroatípico, sino en mi fe. Y se encuentra en Hebreos 6:19 y dice, esta esperanza mantiene nuestra alma firme y segura, como un ancla y penetra hasta detrás del velo. Y desde que yo entendí que esa ancla es la fe que yo tengo en Jesucristo, mi realidad ha sido vista diferente y también cambia, pero no niega lo que está pasando. También he aprendido a ser agradecida con lo que pasa y a entender que es un plan de parte de Dios para mi vida y que a Dios nada se le escapa de sus manos. Entonces Dios puso en mi corazón esta charla precisamente para poder animarlas a ustedes y animar también mi corazón a continuar bajo la cobertura del Señor y a saber que efectivamente, como dice su palabra, separados de Él, nada podemos hacer. Entonces vamos a continuar. Y yo quisiera comenzar dándoles como algunos conceptos que pues en teoría sabemos, pero es bueno que los aterricemos en esta charla y podamos conocerlos. Uno de ellos es precisamente lo que significa un diagnóstico, porque nosotros solemos, no sé si te pasó, si tú tienes un hijo o una hija con algún diagnóstico, y hay mucho temor en querer llevarlos al médico o precisamente a todo lo que eso va a implicar.
A veces podemos pasar al extremo de no, eso es algo muy malo o no lo necesito porque soy cristiano. O pasar al otro extremo de sí, eso es lo que necesito y eso va a resolverme o va a llevarme a un mejor estilo de vida. Entonces, solo quiero dar esta definición que es del diccionario, tal cual, que dice que un diagnóstico es identificar, y es un concepto generalizado, ¿no? Porque podremos pensar en un diagnóstico específico médico, un diagnóstico de alguna situación, ¿no? Pero dice aquí que es identificar la naturaleza de una situación mediante la observación y el análisis. Un diagnóstico responde a la pregunta, ¿qué está pasando aquí y por qué? Para luego poder tomar una decisión y una acción. Entonces, que nosotros tengamos que darle un diagnóstico a nuestros hijos o incluso a nosotros mismos, porque hoy en día se ha descubierto que muchos adultos pues tienen alguna neurotipia, ya pues ya son diagnosticados en la vida adulta. Y eso nos hace pensar en que más bien nos lleva solamente a a llevar un rumbo en cuanto a, a las atenciones que nuestro hijo o nosotros debemos de llevar. Pero yo algo que yo he visto y he notado no solamente en mí, sino en otras personas, es que a veces el pensar en un diagnóstico, el pensar que nuestro hijo es neuroatípico, nos tambalea en nuestra identidad, nos hace pensar que eso es lo que somos totalmente y que eso es lo principal que somos y que nuestra vida tiene que ser llevada en base a eso. Y eso es algo muy importante que yo te quiero hoy platicar porque precisamente como cristianos tenemos que tener mucho cuidado al respecto. Es una advertencia. La palabra dice que el que esté firme cuide de no caer. ¿Por qué? Porque muchas cosas pueden venir a nuestra vida. Esto no es algo sencillo de vivir. Que a ti te digan, oye, tu hijo es autista o tiene alguna, o es atencional o disléxico o tiene alguna otra de estas condiciones. No quiero que suene como que es algo fatal y algo malo, pero sí es algo que nos puede llevar a, a centrarnos en eso, a creer que eso es nuestro todo. Y también, pues, por lo mismo quisiera eh, darte la definición de identidad. Igual, esta es un concepto tomado del diccionario y con un poco de resumen o ampliándolo de mi parte, dice que la identidad es el conjunto de rasgos o informaciones que individualizan o distinguen algo y confirman que es realmente lo que se dice que es. Podría ser lo que te hace único frente a los demás, como lo que te hace igual a los miembros de tu propio grupo. Aquí podemos ver claramente lo que es tener una identidad, ¿no? Tú eres, por ejemplo, ¿no? Ahorita nosotros somos muy mexicanos, ¿no? Con esto del mundial y nos ponemos la camiseta y gritamos gol y nos emocionamos, ¿no? Nos emocionamos juntamente con todos los que están a lo mejor en el estadio. A lo mejor a ti eso no te emociona, pero sí sabes y sabes que eres mexicano, ¿no? Porque tienes un acta de nacimiento que lo dice, porque vives aquí, porque hablas este español tan particular que tenemos los mexicanos. Entonces, sabes y conoces qué es esto. Y inevitablemente pensar en identidad es preguntarte, ¿quién soy? Y yo pensaba en estas tres cosas. ¿Quién soy ante Dios, no? A lo mejor tú que estás aquí no piensas o no eres una persona que cree en Dios. A lo mejor alguien que va a ver este video en YouTube llegó aquí por alguna razón y tal vez no crees en Dios o no tienes una relación con Dios. Y tal vez también te preguntas para ti mismo quién eres tú y ante el mundo, ¿quién eres? Te haces esa pregunta. Entonces, es importante que nosotros comprendamos y tengamos claro cuál es nuestra identidad.
Y quise ponerte este pequeño diagrama que nos habla un poco acerca de cómo es que nuestra identidad estaba en el Señor, estaba en Dios. Este primer círculo que tiene el corazón significa el diseño de Dios. Nuestra identidad estaba en Dios de una manera clara. El ser humano sabía quién era Él, sabía que era creación de Dios, sabía que estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Todo esto Él lo tenía claro. Pero ocurrió algo. Ocurrió que Él decidió independizarse de Dios y creer que no necesitaba de su cobertura, que Él podía buscar por su propia cuenta quién era Él, conociendo el bien y el mal. Teníamos tan clara nuestra identidad que no necesitábamos de vestirnos, no necesitábamos de mirar nuestro cuerpo y decir, ay, es que no me siento a gusto con él, no estoy a gusto con él, o la ropa que uso no es bonita, o no es cara, o no es de marca. Y todo eso vino a causa de que el ser humano decidió independizarse y decidió que no necesitaba de la identidad que Dios le había dado. Y eso trajo a nuestra vida mucho quebranto. Aterrizando esta idea en lo que nosotros como padres de hijos neuroatípicos o siendo neuroatípicos, es que nosotros empezamos a buscar la identidad. A lo mejor tú dices, ah, bueno, pues ahora soy autista. Y tratas de identificarte como eso para todo y vivir tu vida en base a eso, a decir, bueno, yo necesito que la sociedad arregle muchas cosas porque para mí me hacen estar discapacitado. No puedo ir a un lugar cuando hace mucho ruido. Y no estoy minimizando ni diciendo que sean luchas inventadas, porque yo he visto a mi hijo que se siente mal cuando hay alguna clase de ruido. Hay veces que se aturde, que no quiere estar, que le molesta y es real. No estoy diciendo eso. Pero lo que estoy diciendo es que a veces nosotros tratamos de solucionar nuestra vida a través de lo que creemos o ponemos nuestra confianza de decir, bueno, pues yo necesito ir a terapia A, necesito ir a terapia B, necesito que me acepten en mi vecindario como autista, necesito que en la iglesia me acepten como autista o como atencional, necesito que mi familia reconozca que yo tengo esta situación y necesito que no me estén juzgando, que no me señalen. Y empezamos a tener toda esta clase de quebrantos, pero esto siempre nos va a regresar a la situación de nuestro corazón. ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué no me siento aceptado? ¿Por qué no me siento amado? ¿Por qué no me siento querido? Incluso no sé si a ti te pasa, pero yo he tenido que vivir con situaciones difíciles con mi hijo, de que a veces veo que la gente lo menosprecia, pero ¿sabes qué? He aprendido que eso, o sea, he aprendido primeramente a perdonar. Aunque la gente lo haga de manera intencional o lo haga sin querer, porque también pasa, yo he aprendido a entender, a amar a esa persona, a comprenderla y a saber que mi hijo, su identidad no está puesta en lo que los demás piensen o hagan de ignorarlo. Mi deber como padre y como madre es enseñarle a mi hijo a que hay cosas que tiene que tener cuidado, pero no a odiar. Y no a decir, tú eres una persona neurotípica y la gente te tiene que respetar, te tiene que dar el lugar en el camión, te tiene que considerar. Cuando te inviten a su fiesta, tienen que poner cosas para que tú estés a gusto. ¿Las personas podemos hacerlo? Sí, podemos hacerlo, pero no debemos de vivir con una exigencia. Ahorita vamos a ver algunas perspectivas desde donde se miran las neuroatipias y vamos a ver que una de ellas es la lucha social.
que como cristianos no debemos de tener esa idea, o como papás de hijos neuroatípicos, quiero decirlo así, este, tener esa idea de que tenemos que hacer que todo mundo entienda y comprenda lo que es lo que es el autismo y lo que es la atención, ser este TDAH o otras neuroatipias. Si hago mucha mención al autismo es porque pues es lo que más estoy familiarizada, les pido perdón por eso. Entonces, eh, Dios conoce y sabe que nosotros tenemos esa incapacidad de poder encontrar nuestra identidad y poder ponerla en Él. Y sabe también que somos incapaces de darle solución o tratar de dar lo que a nuestro hijo necesita en cuanto a su corazón se refiere, en cuanto a cómo se siente él, en cuanto a qué vida tiene que llevar. Dios conoce eso y por eso Él mandó a Jesucristo al mundo. Él dice la palabra, Él vino como estaba escrito y Él sufrió y padeció. Dice que Él menospreció la vergüenza por amor a nosotros. Y eso es algo que como madre de un niño neuroatípico ha sido de mucho consuelo, porque he entendido que Jesucristo fue ejemplo de alguien que no le importó ser despreciado por quien era, porque las personas esperaban a un rey guerrero poderoso que los liberara socialmente. Y en cambio estaba este hombre manso y humilde que hablaba con autoridad y anduvo por las calles y se juntó con pecadores y tocó a personas enfermas y amó a sus discípulos aun cuando uno de ellos lo entregó. Y eso me hace pensar a mí por qué yo tengo que alejarme de mi iglesia o por qué tengo que dejar de hacer cosas solo porque la gente le cuesta o no entiende o no es empática o no es inclusiva o etcétera. Porque también entiendo que yo he sido alguna vez, yo tal vez he despreciado a alguien, tal vez lo he tratado mal, queriendo y no queriendo. Entonces, bajo esa situación, yo comprendí, y gracias a lo que Jesucristo hizo por mí, que no tengo por qué levantarme en lucha por algo, cuando sé que es un plan y un propósito de Dios. Entonces, Jesucristo vino y murió en la cruz para el perdón de haberme extraviado en mi identidad, de querer encontrarla y buscarla en donde no está, y para que yo pueda tener una vida eterna y dice también abundante. Y después Él al tercer día resucitó, dándonos la victoria hacia la muerte, porque también es algo importante de notar, cuando nosotros queremos y deseamos poner la identidad en Dios, estamos hablando de algo eterno. Nuestros hijos, tú y yo, si creemos en este sacrificio que hizo Jesucristo, vamos a pasar a una vida eterna en su presencia, donde dice la palabra que ya no va a haber más dolor, no va a haber sufrimiento. Y todos vamos a poder estar en su presencia los que hemos creído. Y algo que nosotros tenemos que entender es que cuando nosotros venimos a Jesús, aquí hay una corona. Esta corona significa que nosotros podemos hacerlo a Él nuestro Señor de nuestra vida. Cuando Él gobierna, cuando Él ahora es el centro, no la identidad en que nosotros ahora tenemos que ir a hacer, que tenemos que adaptar, que tenemos que buscar, que nuestro hijo hable, que nuestro hijo haga, que nuestro hijo sea, sino que nos centramos como familia y a ellos los llevamos delante de Jesús. Él, todo lo que nosotros hagamos, tiene un propósito para que nosotros podamos tener una vida en abundancia y pleno. Y para que nosotros, dice en su palabra, que todo nos ayude para bien.
porque como decía hace rato, no se trata de la circunstancia, no se trata de un problema, no se trata de una adversidad, sino de parte del plan que para ti en particular, para mí en particular, tiene. Yo no sé si tú te has hecho esa pregunta, ¿por qué a mí? No tengas temor de decir, me quejé, porque sí pasa, porque los desafíos, pues a veces son muy grandes o a veces son cansados. Y a veces hay mucho temor de preguntarte, ¿qué va a pasar con mi hijo si yo no estoy? En la semana tuvimos en la comunidad en la que estamos, tuvimos nuestro club de lectura de niños y me tocó dirigirlo. Y el libro que estamos leyendo es de una niña que no tiene papás, o sea, que vive sola. Y les hacíamos la pregunta a los niños de, ¿y tú qué harías si vivieras solo? Y me impactó mucho la respuesta de mi hijo, porque él dijo, yo cuidaría de mi hermano. Las personas que tenemos al cuidado, personas que son neuroatípicas, que requieren amplios cuidados, es como algo que se cambia en nuestra mente, de saber que tenemos ese cuidado para con ellos. Entonces, eh, me conmovía mucho la respuesta de mi hijo, ¿no? Porque otros niños pues dijeron, no, pues muchos muy responsables los niños, por cierto, porque decían, pues me voy a poner a trabajar, me pondría a trabajar. Isa decía que iba a vender verduras y frutas. Entonces, pero mi hijo pensó en eso y no te lo quiero decir como, ay, como para que te conmuevas o digas, ay, pobrecitos, no, sino para que es una realidad de nuestra vida. Pero algo que yo sé que va a ser fuerte a su hermano mayor es la fe en Jesucristo. Eso lo va a levantar, lo va a hacer, primeramente amar a su hermano desde el amor de Dios y después darse cuenta que no es una carga, sino es un privilegio. Y Dios está tratando con el corazón de mi hijo mayor, como lo está tratando con el mío y como lo está haciendo con mi esposo y con todos sus abuelitos, sus primos y toda la gente que le rodea. Entonces, el que nosotros podamos hacer a Jesucristo como nuestro Señor, como el centro de nuestra vida, restaura el diseño de Dios. Esa identidad la podemos poner en Jesucristo, nos podemos centrar y dice la palabra que es inamovible. El que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios hace que sea inamovible. Y aquí puedes ver que hay una flecha punteada que regresa, no para que te regreses al quebranto de buscar tu identidad, sino para que tú vayas y consueles a otras papás y a otras mamás que están pasando por esta situación, por esta realidad en su vida. Y que sepas que tu hijo está en las manos del Señor, que tiene el control de todo, de absolutamente todo y con mucho eh, énfasis te lo quiero decir, porque a veces nos da temor decirlo, no, pero necesita esto, necesita aquello. Sí lo necesita, es parte de, porque Dios pone eso tal vez. Pero si tú te centras en eso y que eso es lo que va a levantar a tu hijo y eso es lo que va a sacar y eso es lo que va a hacer tu hijo, tú vas a terminar siempre buscando otra cosa y otra cosa. Y te lo digo porque me ha pasado. Yo he querido buscar recursos aquí y allá, en lugar de doblar la rodilla y clamar a Dios y decirle, Señor, ayúdame, dice su palabra, que Él da sabiduría a quien se la pide. Tenemos tan cerca ese recurso cuando nosotros entendemos que Jesucristo ha muerto por nosotros, que Él nos ha abierto el camino como leíamos en ese pasaje de Hebreos. Entonces no tenemos por qué, no te estoy diciendo que no tengas miedo. El miedo es algo que hay en el corazón, pero no permitas que ese miedo te paralice, ni ese miedo corra a lo que ya sabes hacer, a la terapia, a esto, aquello. Repito, no es algo que tengas que dejar al 100%, pero que tengas que verlo sin esa desesperación o ahora con los sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, ¿no? Que dices, es que si no tiene uno, si no tiene el último modelo, si no pago la mensualidad de la plataforma tal y esas cosas, mi hijo no va a poder comunicarse. Va a tener más desafíos, sí, pero hace poco
una amiga querida me compartía acerca de la neuroplasticidad y cómo el desafío es algo que al cerebro le permite desarrollarse y crecer. Obviamente no va a ser tampoco de que le niegues totalmente todo, pero sí que permitas que tu hijo vaya desarrollándose como conforme tú vayas viendo. Y bueno, en ese sentido, cuando nosotros pensamos en identidad en Cristo, está todo esto. Puse algunos, pero yo sé que esta página se podría llenar de todo lo que somos en Cristo Jesús. Tú puedes leer ahí, ¿no? Que somos ahora hijos, somos adoptados, somos rescatados, redimidos por gracia. Somos hacedores de buenas obras, somos llamados a alguna misión en particular, a dar ese mensaje de buenas nuevas. Somos pecadores redimidos, arrepentidos, que buscamos y seguimos en ese camino de santificación. Somos vencedores, somos adoradores del Dios vivo, del real, del único, y somos miembros de un cuerpo. Y quise poner esta imagen porque, como te decía, nuestra identidad en Cristo no niega todo lo demás que somos, pero quisiera y yo te invito a que la identidad en Cristo sea el contenedor, sea ese saco, ese lugar donde tú metas todo lo demás que eres, en donde tú metas a todo lo demás que tus hijos son, ya sea que sean autistas, ya sea que sean atencionales, ya sea que tengan alguna discapacidad, que sean disléxicos. Todo lo que tú eres, mételo en eso en tu identidad como, como en Cristo. Porque así, cuando venga alguna situación, pues sí, va a ser algo que te va a doler, algo que va a costarte trabajo, que va a requerir esfuerzo. Dios nos hace una advertencia. Dice que en este mundo hallaremos aflicción, pero también nos da una promesa hermosa, que confiemos porque Él ha vencido al mundo. Y así entonces nosotros podemos saber que nosotros vamos a tener y padecer situaciones, pero que no vamos, debemos de tener esa confianza como lo que decíamos hace rato de Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien. ¿Sabes cuántas cosas mi hijo me ha enseñado? Desde lo más noble hasta también verlo enojado, verlo, pues sí, que se despierta en las madrugadas y irrumpe en el cuarto así con toda su energía. Y cosas así, Dios ha trabajado en mi corazón y le doy tantas gracias por su vida y por la vida de mi hijo. Yo creo que como padres y madres, así sean niños neurotípicos, nos enseñan algo. Dios nos enseña a través de ellos de una manera muy especial. Y quise también poner este versículo que dice que ahora bien, que es el que conocemos, solo que lo puse en la versión contemporánea, Reina Valera contemporánea, dice, ahora bien, tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve, es vivir a través de lo que nosotros vivimos cotidianamente, la fe, porque si la fe no es probada, dice que pues, no necesita ser probada como el oro en el fuego de la vida, de lo cotidiano. Pero a veces cuando nosotros tenemos una situación, una realidad como la que vivimos con nuestros hijos, a veces tenemos, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí mi fe no se ha tambaleado, pero me he querido como olvidar, ¿sabes? Como de nuevo, querer correr hacia esas situaciones y no dar primeramente, no orar, no saber esperar en el tiempo de Dios, no seguir instruyendo a veces, ¿no? Porque digo, no sé si nosotros todas las mañanas tenemos un devocional con mis hijos. A veces, pues mi esposo puede estar porque se va muy temprano a trabajar, pero cuando él está, pues lo tomamos todos. Pero muchas veces me he sentido atentada a decir, pues él no porque no entiende.
O él no, porque pues se para y anda por aquí para allá. Pero el permanecer, el creer que Dios lo tiene un plan y un propósito también para él como persona. Pues yo le decía el otro día a mi esposo, no me vas a creer, pero Janiel estaba cantando la alabanza que estábamos tocando. Y tú dices, ay, pues a lo mejor eso es algo que tú ves normal en tus hijos, pero cuando tienes un hijo autista, hay cosas muy simples y sencillas que te sorprenden, como la primera vez que él me llamó mamá. Entonces, aquí quise poner también esta ilustración que es precisamente cuando nosotros, ustedes han escuchado esa porción en la palabra que habla acerca de los dos cimientos, de cómo si nosotros ponemos nuestro cimiento sobre la roca, y aquí puse dos casas, una se puede ver el cimiento, en la otra nada más la construyeron pues sobre el terreno, así tal cual. Cuando nosotros ponemos nuestra identidad en Cristo, nosotros estamos bien cimentados. Y dice la palabra que somos sabios y no necios. Pero no necesitamos, esto es para aquellos que hacen, no solamente para los que oyen, porque nosotros podemos escuchar, pero volvernos oidores olvidadizos. Y Dios no quiere eso. Y una invitación que hoy te hago y que es también para mí, es que tú y yo podamos ser hacedores y que confiemos en que Dios tiene el control de lo que le pasa a tu hijo. Sí tienes que llevarlo al médico para que le hagan chequeos, porque pues hay situaciones en el cerebro, ¿no? Como que se pueden desarrollar epilepsia o alguna otra afección. O sea, eso tienes que hacerlo, pero tienes que hacerlo a través de la fe, a confiar, a esperar a que tal vez Dios no te dé el recurso para ese médico que a lo mejor es, ya sabes, que te dice, no, te va a sacar, te va a hacer que tu hijo, wow, ¿no? O también muchos estila ahorita que te dicen, no, en 2, 3 sesiones yo te digo lo que tiene tu hijo. Eso también tienes que tener mucho cuidado de eso, porque mucha gente abusa. Entonces, es importante que tú tengas la confianza y la esperanza de decir, a ver, Dios, ¿qué hago? ¿Dónde lo llevo? No tengo dinero porque esto cuesta 8,000 pesos, esto cuesta 10,000 pesos. Y en la seguridad social a veces es muy tardado. Entonces, a veces Dios permite que pasemos esos procesos, no solamente para moldear nuestro carácter, sino como veíamos. ¿Qué clase de personas nos encontramos en el camino a quien le podemos compartir y decirles lo que Dios ha hecho en nuestra vida? Que estamos agradecidos, que miramos la situación de una manera diferente, no porque neguemos nuestra realidad y digamos, no pasa, no pasa, o nuestro hijo no tiene nada, no, sino porque aceptamos y confiamos que Dios nos va a sostener en todo ese tiempo. Y ay, creo que ya me estoy tardando mucho. Entonces, la visión, nuestra visión, tiene que ser con esa fe en Jesucristo. Saber que nuestros hijos son personas, como nosotros vemos en la metodología de Charlotte Mason, que son niños completos, que tienen desafíos, como mi hijo mayor tiene desafíos, como yo tengo desafíos, como cada persona tiene desafíos, tienen un carácter, hay cosas que tenemos que corregir de ellos, hay cosas que tenemos que decirle, esto no es así. Alguna vez hice una historia social y que estaba yo en un curso, en un taller, y recuerdo que la persona que me lo estaba revisando me decía, ¿por qué? Era acerca de enseñarle a mi hijo a que tenía que quedarse sentado hasta que terminara de comer y hasta que todos termináramos de comer. Y me decía, ¿por qué obligas a tu hijo a quedarse sentado tanto tiempo? Pero como si fuese una especie de maltrato, ¿sabes? Y a veces tratamos a nuestros hijos, neuroatípicos, como que no tienen cosas que corregirse o no tiene que haber disciplina, o también, ¿no? Está el otro extremo que, ay, este niño es malvado, o es desobediente, o es así. Sino algo que yo te invito a hacer es que tú observes a tu hijo, que te relaciones con él, que juegues a lo que él juegue y que trates de
pues de entender su manera de comunicarse. Y aquí te quiero platicar de las posturas precisamente. Esto es algo muy importante porque tú y yo estamos expuestos a este tipo de modelos en las redes sociales, cuando vamos con un médico, cuando el familiar te dice esto, el vecino te dice aquello. Y si tú tienes tu identidad puesta en Jesucristo, estas posturas tú vas a utilizarlas de la manera, primero con precaución y también esperando a que Dios te diga, sí, sí puedes hacer esto, esto está bien, o esto, quién sabe dónde lo sacaron, ¿no? Y así de manera, pues como general, no entrando mucho en detalles, te quiero platicar, por ejemplo, que está la postura médica. Esta postura donde ahorita es muy criticada porque se trata a las neurotipias como una enfermedad o como sí, un déficit, un defecto y como algo que está fuera de una norma o de lo normal, ¿no? Hoy no nos gusta que nos digan que no eres normal, ¿no? Pero ahora ser raro, pues a lo mejor dices es bueno o no sé, ¿no? O tal vez también eso que digan que son raros, ¿no? Todo eso, es como un modelo médico, pero también está el modelo social, que está más ligado a este tema de pensar que hay diferentes tipos de cerebro. Creo que nuestro cerebro de la sociedad actual se ha amoldado al estilo de vida que tenemos y a todo lo demás, pero mi intención no es darte las respuestas de por qué pasa el autismo, o porque yo no lo sé. Dios no me lo ha dicho. Pero yo sé que Dios es bueno y que Él tiene un propósito para esto. Y que Él me ha sostenido y me sostendrá como hasta ahora. Y este modelo social, precisamente lo que yo te decía en el diagrama anterior, busca que se visibilice, se normalice, se hagan, la gente se entere, que la gente te respete, que el entorno sea el encargado de brindarle a la persona la inclusión y los recursos para que pueda hacer y ser. Entonces, también está el modelo integrador, que ahora ya hay muchos profesionales que tienen este discurso ya social de neurodivergencias, de que los niños están bien, que no hay que curar nada. Incluso me ha tocado ver a varios profesionales que sigo en redes que han dicho, mira, yo antes hacía esto, pero ya no lo hago, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque es el discurso ahorita social, porque muchas personas con autistas se han levantado y han dicho, a ver, no, incluso dicen, no hables de autismo sin autistas. Entonces, probablemente aquí hay personas que son autistas. Yo he pensado también que hay algo, ¿no? En mí, pero sinceramente yo me siento bien así porque sé que Dios está conmigo y Él me sustenta y Él me ayuda. No niego mi realidad, pero también es como lo que te digo, o sea, al final así estamos y seguimos. Y también está la parte o la postura de los cuidadores. Está relacionado mucho con esta idea del color azul, del rompecabezas, ¿no? Que habla acerca de que de que no puede ser que haya un cerebro diferente cuando las personas tienen altas demandas de cuidado, ¿no? Hay personas que requieren mucho cuidado o totalmente cuidado. Personas que siguen llevando pañal ya cuando son muy grandes o son adolescentes. Entonces, todo eso los cuidadores dicen, a ver, pero ¿y qué pasa con estas personas que a lo mejor tienen una discapacidad intelectual, no se pueden mover, no, muchas cosas, ¿no? Entonces, hay como muchos debates en estas posturas. Y tú y yo, cuando ponemos la identidad en Cristo, podemos saber que cualquiera que sea esto y que Dios no nos dice por qué, es por algo. Dice su palabra que las cosas ocultas son de Dios y las que Él nos ha revelado son para que nosotros obedezcamos, para que sepamos que Dios nos ama y nos ha salvado, que necesitamos arrepentirnos y que necesitamos depender de Él para seguir adelante en esta vida. Y bueno, pues
Aquí, como familias neuroatípicas, tenemos algunas batallas, ¿no? Como la postura que debemos de tomar, a dónde y con quién ir, y el futuro. Pensamos mucho en estas cosas, a veces meditando en la noche y pensando. Pero quiero darte este versículo que ha sido desde que empecé a trabajar con esta charla, y me gustaría que alguien le diera lectura para que no solo se escuche mi voz. Alguien que quiera abrir su micrófono y leer este pasaje de Josué. No se amontonen. Nah. ¿Están ahí? ¿Ya Yo llegaron? lo leo, yo lo leo. ¿Sí se escucha? Sí, sí, te escuchas. Ok. Josué 5, 13 al 15. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo: ¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y él respondió: No, más como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo: ¿Qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. Gracias, Blanquita. Pues este pasaje yo quise mostrárselos porque aquí podemos ver a Josué. Si tú conoces la historia, ellos iban a tomar la primera ciudad después de haber cruzado el río Jordán para poseer la tierra que Dios les había prometido. Y Dios les había pedido al pueblo que se santificaran. Y en un momento, Josué ve a este varón y le pregunta: ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Y la respuesta es algo sorprendente. Él le dice: no, mas como príncipe del ejército del Señor he venido ahora. Como yo te decía, nuestra realidad no es una circunstancia adversa. O es difícil, no quiero decir que no hay dificultades, pero lo que quiero que tú y yo podamos ver es que Dios la ha permitido en nuestra vida para un propósito, primeramente un propósito que es mayor a todos nosotros, que es la gloria de Dios, y que un día nosotros podamos restaurar esa relación que se rompió a causa del pecado. Y que nosotros sepamos que Dios va a obrar en esa batalla como obró en la batalla con Jericó. No es que Dios diga: no, a ver, con ellos no se metan, porque ellos son mis hijos. Ciertamente Dios tiene una bendición especial para aquellos que le aman y le buscan y le siguen. Pero Dios obra en cada situación en la vida del ser humano, porque Él es Dios, porque Él es el creador, porque Él es soberano, Él tiene control sobre todas las cosas. Y aquí me sorprende también que no le dice: oye, Josué, y fíjate, no tengas miedo, mira, aquí y acá y asado, sino que le dice, lo lleva a la adoración a Dios. Tú y yo necesitamos humillarnos delante de Dios, buscarle. No pienses en esta palabra humillación como algo negativo, porque, o si lo piensas, es tu orgullo que está siendo herido, y es necesario, porque el hombre separado de Dios nada puede hacer. Necesitamos venir a Jesús y venir a Dios para encontrar en Él consuelo, fortaleza y una vida que sea con propósito, que nuestras dificultades, nuestros sufrimientos, nuestras alegrías, nuestros momentos buenos tengan un propósito y un valor para la eternidad. Y así como Josué, que después de esto hizo una locura: rodear una ciudad para que un muro que era impenetrable, humanamente hablando, se cayera con unos gritos. Dices: ¿cómo? Pues así, de la misma manera, Dios a veces te permite esperar a que tu hijo crezca un poco más y situaciones se vaya desarrollando. Vayas poco a poco con su desarrollo, que vayas haciendo esto, que vayas haciendo aquello, que lo lleves a tal lado o que esperes, no lo lleves. Cualquiera de esas cosas Dios puede ponerlas, pero tú y yo necesitamos estar arraigados en Él, porque de otra forma, pues podemos estarlo haciendo en nuestras fuerzas.
Y por último puse esta diapositiva que dice, tu hijo necesita que ores sin cesar por él, como todos nuestros hijos. Que lo instruyas en el Señor sin dejar de lado sus necesidades, a lo mejor que necesita, ¿no? Que tenga, yo por ejemplo con Daniel he usado diferentes estrategias para los devocionales, ¿no? Cantamos con sus muñecos favoritos, tiene su Biblia de cómic, de repente le pongo libros así que le gustan, porque a él no le gusta que yo me siente a leer con él, pero sí le gusta sentarse él a leer y pegarle por la pared cosas que él luego lee, hablarle, orar por él. Y también necesita que te intereses sobre su persona, que lo conozcas, que pases un rato con él o con ella y que simplemente lo observes, que te rías con él, que le preguntes, ¿no? A veces porque su interacción social es diferente, dices, ay, no, pues ¿cómo le voy a preguntar qué quiere? Y a nosotros, a mi esposo y a mí nos ha costado trabajo, pero lo hemos hecho, hemos perseverado y hemos visto cómo Dios ha obrado y cómo Él se integra y cómo a su manera Él expresa. Y buscamos también tenerlo, o sea, considerarlo, ¿no? El ruido, la incomodidad, pero no a un grado de que eso tiene que ser toda su vida y eso tiene que ser en todos lados y si no, yo me alejo, me aparto. Entonces, pues hasta aquí mi presentación. Gracias. Les agradezco por escucharme y ahora sí, si quiere, no sé, creo que va el tiempo de preguntas. Déjame quitar esto para que nos Sí, veamos. chicas, las que quieran anotar sus preguntas o testimonios, ahí hay el espacio en el chat. Por favor, muchas gracias de verdad por estar aquí y gracias, Clau, por tu testimonio tan valioso para nuestros corazones, porque sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les son para bien y que tus chiquitines han sido en ti una manera que Dios ha expresado su amor, ¿verdad? Tú me lo decías un día, Dios nos enseña a amar de formas diferentes y nos muestra el amor de manera diferente. Entonces, ese es su amor para con nosotras y su provisión. Entonces, vamos a pasar al tiempo de preguntas y respuestas porque solamente, pues ya nos queda un ratito. Quien quiera hacerlo, como les repito, pueden hacerlo allí en el chat, pero pues ahorita díganme, ¿alguien quisiera dar un testimonio o comentar algo? Por favor, levanten su manita y adelante. Vas a moverte. Y mientras leemos aquí lo que dice Magali. Magali dice, ¿quedará grabado? Sí, sí, Magali, vamos a subirla a la brevedad por YouTube, la plataforma. Y ahí tenemos otros videos, de hecho, que pueden consultar también. Mientras, pues, Clau, yo te quisiera preguntar, em, ¿cuál ha sido el mayor desafío, así viéndolo en retrospectiva, como sierva de Dios, al que te has enfrentado en el hogar con tus pequeños y que te ha permitido crecer en tu carácter, ¿no? O sea, viendo esto de tener un niño con autismo. O sea, ¿cuál ha sido el mayor desafío en tu persona, verdad? En tu propio crecimiento. Pues yo creo que el principal, y va a sonar como a disco rayado, pero es el amar. Em, A veces como cuando tienes un hijo, dices, no, pues yo lo amo, ¿verdad? Pero te encuentras con la situación de que dices, ¿por qué pasa esto con mi hijo? Por ejemplo, yo recuerdo que Janiel lloraba mucho de niño, de bebé, y yo decía, ¿por qué no se calla? Y también recuerdo que era muy, el tomar pecho era algo así como obsesivo para él. Y yo decía, ¿qué pasa, no? Entonces, el aprender a dar ese tiempo y esa vida por amor a esa persona ha sido un desafío porque te encuentras que eres egoísta en muchas ocasiones. Y no es que esté mal que te canses y que digas, ah, necesito 5 minutos,
Sí, pues sí es y sí pasa, pero he aprendido también a ser tolerante al respecto y Dios pues me ha dado un amor diferente, un amor que proviene de Él primeramente. Y también en mi carácter, por ejemplo, en el enojo, porque hay cosas que me desesperan y digo, ay, ¿por qué pasó esto? ¿No? Daniel, por ejemplo, camina muy despacio. Cuando vamos en la calle, mi mamá me enseñó a caminar rápido. Mi mamá cuando nos llevaba en la calle caminábamos rapidísimo. Entonces, cuando empiezo a salir con Janiel a la calle, él camina despacio, a su ritmo. Y no hay manera de hacerlo correr excepto cuando llueve. Entonces, Dios me ha enseñado paciencia en eso, de ir caminando, acompañándolo de una manera, pues, tranquila. Y pues podría aquí pasarme mucho rato diciendo muchos desafíos, pero en general, o principalmente son esos dos. Muchas gracias, mi Clau. A ver, ahora sí creo que ya Moni puso su pregunta. O, Moni, adelante, ¿quieres hablar o sí, verdad? ¿Ya estás lista? Perdón, no es que no tenía los permisos, pero ya. Saludos, hermanas, buenos días y un gusto verla. Yo quería preguntarle a Clau, ¿de qué manera pudo o qué empezó a notar en Daniel para llegar como que a esa, sí, como que a decir, pues sí tiene algo raro? Pregunto porque mi hermana en alguna ocasión llevaba a su bebé a estimulación temprana y había un bebé de año y medio, un año, no recuerdo, y les hacían como un diagnóstico. Y la maestra me dijo, le decía, le nombraba al niño, ¿cómo te llamas? O le decía su nombre, ¿no? Pedrito, y Pedrito no hacía caso. Y en ese momento yo estaba embarazada. Y dije, ay, pues que, pues es muy triste, ¿no? Que, pues, no sé, una situación así, que no te la esperas. Grace reaccionó muy rápido y siguiendo los hitos del crecimiento, pues como que ya le llamaba su nombre de bebé y volteaba y me veía. Pero cuando nace Misael, pues como que fue complicado. Igual veía yo como el crecimiento y todo, y le llamaba por su nombre y me acordé de lo que me dijo mi hermana. Y él no reaccionaba a su nombre. Misael, Misael, y no volteaba y no volteaba y su mirada así como ir. A la fecha es muy inteligente, pero es muy persistente en ciertas cosas y no, o sea, aunque sabe que algo no se tiene que hacer, como que lo hace. Y como que hay una preocupación, ¿no? De, ¿será que hay algo a donde no llego? Oramos por él, pero o sea, como que qué rasgos hay para decir así, luz roja, ve aquí o ve allá, ¿cómo podría yo saber algo más específico? Obviamente sé que los niños pues son traviesos o hay necesidad en su corazón, pero cuando ya hay una situación que dices, "Mm, creo que no está muy bien, ¿a dónde podría ir yo para saber si hay... Gracias, Moni. Pues mira, esa es otra cuestión que en México apenas, pues en todos lados está como comenzando a seguirse una línea, porque en realidad no hay una línea para decir, mira, lo puedo llevar aquí o lo puedo llevar acá. En principio puedes llevarlo con pues con un psicólogo o puedes llevarlo con tu pediatra y que el pediatra te indique qué es a dónde lo puedes llevar. Sobre todo si tú no tienes claro lo que él tiene. Por ejemplo, mi hijo apenas recientemente lo estamos llevando para lo del diagnóstico. ¿Por qué? Porque bueno, pues desde que él era muy pequeño, él se notaban pues algunos rasgos característicos del autismo, como es que pues mi hijo tiene estereotipas, que son sus aleteos, también tiene el habla, pues él no es hablante completamente, pero ya empieza a expresarse.
Y por ejemplo, cuando era más bebé, pues igual no tenía una no te miraba a los ojos, no te respondía si tú le preguntabas algo, y etcétera. Y conforme él ha crecido, su cerebro pues ha ido desarrollándose y ha desarrollado ya varias cosas, ¿no? Él ya es más sociable y otras cuestiones. Pero si tú tienes duda y no sabes con claridad qué es lo que él puede tener, sí, lo primero es orar definitivamente, ponerlo en manos de Dios, saber que tu hijo, o tu sobrino me parece que es una persona y que Dios está bajo su cuidado, y solamente es acercarle las herramientas para que él pueda, pues, comenzar a no hacer cosas normales, sino para que ustedes puedan entenderlo y comunicarse con él y pueda él desarrollar el habla, puedan ver ustedes qué le gusta, cuál es su interés. Y sobre todo, pues que Dios ministre su corazón y puedan ustedes seguir pues compartiendo con él. Así que yo lo primero que te recomiendo, pues sí, es que si ustedes ya han orado, que comiencen a buscar, bueno, primeramente ir con su pediatra y que el pediatra pues les pueda recomendar algún profesional, porque pueden ir con un neurólogo, pueden ir con un psiquiatra, pueden buscar incluso algunos profesionales terapeutas que hacen diagnósticos en varias sesiones, pero que, como les decía hace rato, que sean personas que no busquen pues nada más sacarte dinero, ¿no? Que te digan en 3, 4 sesiones ya está su hijo diagnosticado. Porque como vimos, un diagnóstico trata de una observación, de un análisis de la conducta. No se trata solo como de decir, ah, ya, este niño tiene tal cosa, porque incluso he sabido de amiguitos que les dicen, es autismo, pero después les dicen, no, no es autismo, es TDAH. Y la mamá me decía, pues, y ahora ya no sé. O sea, por eso les digo que el diagnóstico y todas estas cuestiones son cambiantes porque están en la perspectiva humana y necesitamos ponernos y centrarnos en el Evangelio y en Dios para que todo lo que venga, pues bueno, Señor, tú todavía no podemos saber qué es lo que va a pasar, pero yo confío en que tú vas a, vas a estar en control de lo que le pase a mi hijo, y yo voy a seguir enseñándole. Y dice la palabra que nosotros le pidamos sabiduría a Dios y Él nos va guiando. O sea, yo vi su mano en cómo Janiel aprendió la lectoescritura. Digo, Señor, tú eres grande. Adelante, Magali. Bueno, Moni, no sé si quieras preguntar o algo más que te gustaría. A ti, Moni, te mando un abrazo muy fuerte, me da gusto que estés aquí. Gracias, Clau, muchas gracias. Dios te bendiga mucho. Gracias. Adelante, Magali. Hola, buenas tardes. Me acabo de conectar, pero sí lo tenía presente. Es que fíjate que yo soy mamá, tengo dos, uno de 20, uno de 15. A los casi 4 años, no, 3 años les diagnosticaron. Pero no es que tanto que el diagnóstico vaya cambiando, sí van cambiando los manuales para diagnóstico, el DSM-O, DSM-5, DSM, bueno, esos van cambiando, pero existe algo que se llama comorbilidades, que es el acompañante de. Entonces, el autismo tiene muchas comorbilidades. El mío, um, tiene TDAH, tiene autismo. Ahorita ya no se le dice síndrome de Asperger, ahorita le dicen autismo grado 1 y van cambiando, te digo que van cambiando. Entonces el TDAH y la dislexia nos dimos cuenta a partir cuando empezamos con la lectoescritura y a partir cuando empezó a hablar, porque mi niño habló hasta los 7 años. Entonces, sí van presentándose nuevos retos conforme va su desarrollo. Van empezándose se van superando unas cosas y se van presentando otras, y tienen varias cuestiones de los nombres, por ejemplo, que son características, por ejemplo, del TDAH, dislalia, o que es la dificultad para hablar, y esos términos que no deben de asustarnos. Pero sí, en cuanto a eso, sí se llaman comorbilidades, cosas que acompañan
a la condición y que propiamente en alguna persona dice es que yo solo tengo TDAH o yo solo tengo TDA y el otro, él tiene TDA pero con TDAH, con hiperactividad, sin hiperactividad y cuestiones así. Pero creo que sobre todo, como había dicho la hermana, es una persona creada a imagen y semejanza del Señor. Es una persona y no es un diagnóstico como tal, ¿no? Porque pues no es no es así como dicen, no etiquetarlo, pero en muchas ocasiones a mí sí me sirve llevar su gafet cuando vamos a lugares públicos, lugares grandes, sí me sirve llevar su gafet porque yo luchaba con el orgullo eso de que es etiquetarlo, es que no puedo decirle a medio mundo que tiene autismo, ¿no? Tiene 15 años, mide 1,80 la criatura, entonces sí, en algunos lugares sí sirve que vayan con su gafet, con la credencial de alguna asociación o a veces DIF te da credenciales, porque sí es importante cuando hay mucha gente o, por ejemplo, en un zoológico algo están pregunta y pregunta y pregunta, y entonces ya la persona, aunque le diga, sé prudente, esto y lo otro, pero ya la persona ya sabe, ¿no? Y sí es un desafío la niñez, es la universidad, me dijo una amiga. La niñez es la universidad para ellos. Todo lo que inviertas en ellos, le va a servir para el día de mañana, ¿no? Y sí, vale la pena, pues sí, el diagnóstico diferencial es que están los neuropediatras, los paidopsiquiatras y los psicólogos, los logopedas, los psicoterapeutas, los neuropedagogos. Es todo una rama ahí de especialistas. Y sí, es cierto que dice la hermana, hay personas que lucran mucho, mucho, mucho con el dolor y uno de papá desesperado dice, ¿qué le doy para que se le quite, no? Cuando de saber que es una condición que le va a acompañar toda la vida. Y creo que sí, el Señor es nuestro lugar seguro, como dice el Salmo, ¿no? Él es nuestro refugio, nuestro lugar seguro. Y así como Manoa, ¿cómo vamos a criar a este niño? Yo recuerdo que en el diagnóstico, cuando nos lo dieron, así tal cual yo sentí la voz audible de Dios que me dijo, no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios. Así tal cual, porque es un balde de agua fría, es algo que no te esperas, ¿no? A mi hijo sí le tuvieron que hacer, ¿cómo se llama? Tomografía y y sí, el Señor ha estado acompañándonos en todo este proceso de educar en casa, de las terapias, porque pues tienes que acompañarte aquí. Ahora sí que aquí pesa menos cuando estás en comunidad, definitivamente. Cuando estás en sintonía con tu esposo, a veces ni la propia familia, porque el mío también, aparte, tiene enfermedad celíaca. Entonces, a veces ni la propia familia así de sangre te apoya o te entiende, pero el Señor va poniendo en tu camino personas que están en la misma sintonía que tú. Falta mucho que hacer en la iglesia para informar a los hermanos, enseñar, pero muchos hermanos son abiertos y tienen un corazón dispuesto porque aman al Señor y aman a las personas. Entonces, gracias por este espacio, gracias hermana Laura que compartió en el grupo y muchas gracias hermana. Ya quiero ver la grabación. Gracias, Magali. Sí, sí, efectivamente lo que dices es cierto y todos esos desafíos que tienen son parte. Y Dios permite que cada uno vivamos pues situación, de una manera en particular, ¿no? Este, yo, por ejemplo, vi a mi esposo muy tranquilo, de esas veces que las esposas decimos, ¿qué le pasa al esposo que está tan tranquilo? Pero yo vi cómo Dios le dio a mi esposo serenidad para tomar esto con calma e ir paso a paso, ¿no? También, pues obviamente Dios trató su corazón en la lucha, como lo que tú decías del orgullo y cosas así, de decir, ay, pero ¿cómo? Y etcétera, ¿no? Hasta que pues vas comprendiendo que es parte lo que tú dices de estarle diciendo a todo el mundo, sí, es que es autista, es que esto y aquello. Y por ejemplo, pues si hay necesidad de sacar la tarjeta de discapacidad, pues se saca, no pasa nada y como dices, la identidad, vemos de nuevo cómo la identidad tiene que estar en Cristo para que nosotros podamos resistir incluso las situaciones que pasan en la iglesia. Porque estoy segura que a más de una podríamos platicar esta historia y no para criticar a nuestros hermanos en la iglesia, sino porque yo en particular he visto cómo Dios trabajó en sus corazones y el amor, en verdad, cubre multitud de pecados. Es cierto porque pudiera yo decir, me voy de esta iglesia y ya no estoy aquí porque
me tratan mal. No, al contrario, yo pude ver cómo Dios obra en nuestros corazones, tanto en el mío como en el de ellos. Y a Janiel, no me acuerdo a quién le estaba platicando, que el martes que tocó reunión, él se puso a saludar a todos en la iglesia. Dijeron, ya saben que dicen, ¿no? Saluda al que tienes al lado. Y él se paró a saludar a cada uno de los hermanos, así. Como somos una iglesia pequeña, pues se pasó por todos y les dijo, hola, hola. Y me encantó ver eso de mi hijo, ¿no? Y ver cómo es un espacio también de sanidad, pero no nos vamos a recargar ni en la iglesia, ni en la sociedad, ni en nadie, sino en Dios mismo. Y ya, porque hay varios comentarios y Alecita tiene algo que decir. Justo, bueno, tengo ahí varios puntos que ya noté. Entre ellos era leer estos comentarios. Entonces, los leo si quieres y ahorita te hago mi pregunta. Entonces, voy a dejar mi manita ahí para que no se me olvide. Sí, Entonces, empezamos acá con Blanca Elena Castro, que dice, en nuestro caso estamos aprendiendo a entender y a confiar en el Señor en cuanto al TDA, sobre todo darnos cuenta que el mundo en el que vivimos nunca ha sido entrenado realmente en visualizar todos los contextos. Gracias, Klaus, porque nos enfatizas lo importante ante todo en la identidad en el Señor y en comprender mejor los retos y las bendiciones que representa, y no enfocarnos en las circunstancias sociales y escolares en nuestro caso. Y ahí sigue diciendo, y me pregunto que si realmente existe el cerebro neurotípico. El Señor es tan bueno y tan creativo que nos ha dado a su imagen de muchas formas. Él se muestra a través de sus hijos de muchos modos diferentes. Pienso que el pecado nos ha querido hacer vernos estándares. ¿Tienes ahí algún comentario al respecto, sí, Clau? sí, gracias, Blanquita. Sí, lo que creo también, o sea, yo me he hecho también esa pregunta, ¿no? Si Dios ha permitido que haya diferentes tipos de cerebros. Lo que yo veo en la Biblia, por ejemplo, es que Dios trató a las personas, a todas, de manera distinta, ¿no? Cómo tuvo la paciencia con Gedeón, cómo trató a la mujer sirofenicia, cómo trató a sus discípulos, algunos con unos fue así, a ver, cálmate, con el Pedrito, mucha paciencia. O sea, con cada persona Dios trató de manera diferente, pero siempre hay un común que Dios no nos permite autocompadecernos, porque Él sabe que necesitamos depender. Cuando tú y yo nos autocompadecemos, terminamos pensando en yo y el yo. Y necesitamos ¿Quiere en que lo nuestra acueste? aflicción correr a Dios para que precisamente nuestro Digo, porque corazón tome gracias. el camino correcto. Nada más eso y sí, sí, gracias Blanquita, gracias. Te mando un abrazo muy grande. Ale, Mm, antes de Blanquita también hay una de Sandy. De hecho, fue la primera que preguntó. cierto, cierto, cierto. Ahí, Sandy nos dice, tengo una duda, ¿cómo distinguir cuando se trata de un problema del corazón en el niño y no se trata de su condición? Este ha sido mi más grande reto. Pues es una pregunta muy interesante que yo también me he hecho, pero me gustaría decirte esto, que necesitamos observar a nuestros hijos para darnos cuenta cuando efectivamente es, o sea, incluso dentro de la condición o dentro de la neuroatipia, nosotros podemos decir, ah, pues es porque es por eso. Por ejemplo, yo resalto mucho de mi hijo que él, pues de repente hace cosas. Ayer, por ejemplo, él quería cambiarle a la tele sin pedirnos permiso, ¿no? Estábamos viendo el partido y él quería cambiarlo. Entonces yo hablé con él y le dije, ¿sabes qué, hijo? No puedes hacer eso porque estamos viendo la tele. Ahorita ya va a terminar y ya vas a poder ver tú la tele. Entonces, pues así como con nuestros hijos neurotípicos, que tenemos que estar orando a Dios para decirle, Señor, esto es algo que es por su pecado o está realmente teniendo, o fue porque, como cuando pelean, ¿qué fue lo que realmente hizo que pelearan, ¿no? Entonces, como padres tenemos que estar observando constantemente. ¿Cuántas veces se ha repetido esa conducta que ella ha hecho? ¿Cómo es a lo mejor tengo que estar orando porque sí es una cuestión pecaminosa, pero también veo que es una dificultad y yo necesito a lo mejor primero informarme cómo puedo yo trabajar eso. Y a la par, trabajar y hablarle al corazón de esa situación, porque sí pudiera ser que aunque sea parte de su condición, también sea una conducta pecaminosa. Como lo que yo les decía de la mesa, o sea, es un buen hábito,
que todos nos quedemos sentados en la mesa hasta que acabe de terminar de comer. No porque sea un niño autista, no pueda permanecer. A lo mejor le puedo acercar algunos juguetes sensoriales, a lo mejor puedo interactuar con él, a lo mejor podemos ver un rato la tele, no sé, cualquier cosa, para enseñarle la importancia de estar juntos comiendo como familia. O a lo mejor en alguna ocasión no hay problema que se levante, está bien, hijo, levántate, puedes ir a jugar en el ajetreo del diario. Pero es una cuestión de estar observando y de estar, pues sí, viendo que uno como padre va conociendo a su hijo y sabe cuando está haciéndolo haciendo algo por maldad o por cualquier cosa, ¿no? No sé si haya quedado claro o se la amplié. Dice corazones, corazones, Sandy. Entonces yo creo que sí. Le quedó ahí claro. Bueno, entonces me sigo acá con Anita que dice, ¿qué le dirías a una mamá que está llena de temor porque acaba de descubrir que su hijo es neurodivergente? Y añadiría aquí, o sea, como pregunta un poquito mía, más técnica, porque tú has estado hablando en neuroatipias. Entonces, simplemente en cuanto a términos, ¿por qué es neurodivergencias? ¿Por qué neuroatipias? Y como esas como diferencias entre estos términos, ¿no? Entonces, si nos pudieras contestar ahí la pregunta de Anita, y ya si Sí, quieres. Claro. pues primero la abrazaría y, y juntas nos pondríamos a llorar. Em, pues realmente le diría que confíe en el plan de Dios, porque Dios no se equivoca, porque nuestros hijos fueron, dice que pensó Dios en ellos antes incluso de fundar el mundo, y que pues tiene que ir un paso a la vez, porque a veces cuando descubrimos estas cosas, pues nos llenamos de mucha información y hay personas que nos paralizamos y hay personas que quieren hacer y hacer y hacer y hacer muchas cosas. Entonces, pues lo primero es correr a Cristo, literalmente en oración, platicar con la familia, con su esposo y sobre todo, pues no permitir que lo que se escucha afuera, pues lo guarde en su corazón, porque precisamente esas cosas son las que nos causan temor. Por ejemplo, yo recuerdo cuando le quería enseñar a mi hijo a ir al baño. Yo leía comentarios en las redes decían, no, mi hijo aprendió hasta los 10 años, mi hijo sigue usando pañal. Y aunque es algo real que puede pasar, yo decía, Señor, pues tú guíame en lo que tengo que hacer. Y la verdad es que Janiel aprendió a controlar su esfínter muy pronto. Entonces, pues yo le diría, pues eso, que tiene que confiar en Dios, que tiene que acercarse con personas que oren por ella, que estén ministrando su corazón y sobre todo que se informe y que no empiece, porque empezamos con los prejuicios de esto es malo, esto es muy malo, o esto va a terminar con la vida de mi hijo y ya no va a poder hacer nada. Entonces, es informarnos, pero primeramente depender totalmente del Señor en oración y descargarnos ahí con Él, llorar, todo lo que es un proceso de aceptar y reconocer pues lo que está pasando. Y con respecto a lo que dice Ale, pues mira, el término neurodivergente está bien, o sea, si alguien de aquí lo quiere usar está bien, no está mal. La cuestión viene de esta perspectiva que les hablo, ¿no? La neurodivergencia es un término que se usa en lo social, en lo que le llaman pues el paradigma de la neurodivergencia, donde se habla de que hay diferentes tipos de cerebros que pudiera ser algo, pero Dios no nos lo ha mostrado. Entonces, mientras no lo sepamos o sepamos, pues solo Dios sabe y conoce, ¿no? Lo que sí sabemos es que hay algo en el cerebro diferente o que está pasando, ¿no? Porque pues la interacción es totalmente diferente.
Entonces, pues ya sea que tú quieras usar si tú buscas neurotípico, pues tiene la misma connotación que neurodivergente. Entonces puede ser eso. Lo que busca el modelo social es quitar, por ejemplo, términos como autismo, o sea, decirle a alguien, tú tienes autismo, porque es como decir que te puedes quitar y poner el autismo. Y cuando tú dices que la persona es autista, estás hablando de su identidad. Ajá. Entonces, por eso es que hacen mucho este énfasis en no decir que tiene autismo o tiene TDAH, sino decir, soy neurodivergente, soy divergente atencional, ahora les dicen. Como decía la hermana Magali hace ratito, ¿no? O sea, es que a veces ya no sabes ni cómo decirle porque pues ya antes decían trastorno, que no trastorno, ahora es condición y ahora ya tampoco es condición, ahora ya también no está bien. O más bien no les gusta que les digan que es condición, sino que decir que es un cerebro diferente. Entonces, ya realmente cuando te despiertas en la mañana ya cambió el término. Entonces, por eso les digo, pues ya díganle como quieran, pero el chiste es que hay algo, ¿no? Ujú. Ya, Alecita, no sé si Muy bien. nada más les estoy ampliando las dudas. Muchas gracias, Clau. Eh, entonces seguimos. Motorola Moto pregunta que cuántos años tenía Janiel cuando aprendió a leer y escribir. Pues Janiel aprendió a leer, yo creo que a los 6 años. Él aprendió de manera autónoma. Yo realmente no le enseñé, yo le pegaba, recuerdo que le pegué un cartel con las vocales y después a él le gusta ver algunos videos en YouTube o sea, yo le ponía videos de vocales, de letras, y él pues prácticamente aprendió a deducir la fonética y a leer. Él se ponía a leer y a juntar las palabras y pues como a los 6 aprendió de esa manera. Y escribir, pues él tiene desafíos en la motricidad fina, pero ya ha empezado a agarrar más el lápiz. Ujú. Muchas gracias, Clau. Dice Silly de la Cruz. Buen día, soy nueva invitada. Bienvenida, Silly. Muy alentador escuchar esta plática para descansar mi corazón. Soy mamá de un niño de 5 años con epilepsia farmacoresistente, pero desde bebé fue un bebé que le llaman de alta demanda. Su epilepsia nos dice que el neurocirujano se da por una lesión genética que se formó con él desde el vientre y que le debió dar señales porque pudo ser mal diagnosticado con TDA. Si no fuera porque comenzó con crisis, mi niño era un niño muy difícil de controlar y ahora luchamos con los efectos secundarios de todos los medicamentos que toma. Estamos a la espera de una cirugía, la cual traerá otro reto. Pues oramos por ti. ¿Cómo decía Silly? Silly es Silly de la Cruz, ¿verdad? Oramos por ti para que Dios permita que esa cirugía salga con bien y gracias por tu testimonio, porque también eso es algo de lo que decía hace rato. El modelo social dice que es un cerebro diferente, pero ¿qué hay con el hijo de Silly, no? Que sus desafíos vienen por algo que es fisiológico también. De esto de las epilepsias también son muy comunes en personas autistas. Entonces vemos que al ser un niño de alta demanda, pues en cuidados, pues a veces los cuidadores terminamos menguando, pero socialmente y humanamente hablando, porque Dios va a recompensar eso que nosotros hacemos por nuestros hijos y Dios nos los ha dado con un propósito. Y pues yo te bendigo en el nombre de Jesús y le doy gracias a Dios por tu vida y qué bueno que estás aquí. Si hay algo que, que podamos, ahorita al final me gustaría que oráramos por las familias que están aquí y podamos pues compartir este tiempo. Gracias, Silly, por tu testimonio. Gracias, Silly. Después dice Leslie Joana, bendiciones desde la Ciudad de México. Disculpen que no me pude prender la cámara o micrófono, estoy en una cita médica.
Le doy gracias a Dios por este tipo de charlas que lo hacen visible. Soy mamá de 3 varones autistas, de 17, 13 y 11 años. Estos temas que platican son súper necesarios en el cuerpo de Cristo. El Señor, sin lugar a dudas, nos enseña, ejercita como Padre para poder guiar a estos pequeños a los pies de Cristo. Todas las cosas nos ayudan a bien, a parecernos cada día más a su Hijo Cristo Jesús. Amén. A entender cómo Dios nos tiene paciencia, así debemos procurar hacer con nuestros hijos y amar a nuestros hijos tal cual Él los creó y ver cómo Dios va haciendo maravillas en sus vidas y celebrarlas en grande, dándole la gloria a Él, sabiendo que nuestros hijos también tienen un propósito en Dios. Y un Amén. poquito más abajo dice entender que somos pecadores creando pecadores y todos estamos en proceso de santificación y que solo en Dios y su palabra encontramos todo lo que necesitamos. Dice Leslie Joan. Amén, Leslie. Gracias por tus palabras. Y es verdad. Es un desafío y sí, pienso que la iglesia también requiere, pero pienso que pasa por esas cosas que les decía. Una es el temor y otra es el prejuicio de decir, no, pues esto es algo malo o yo no sé qué hacer con esto. Como iglesia no podemos decir eso, no podemos decir, pues necesito capacitarme. Perdónenme, pero lo que necesitamos es integrar a la persona, no que le demos ni le rindamos pleitesía, ni digamos, ay, aquí el hermano y aquí pónganle, ¿qué hacemos? No, tratarlo con amor como si Cristo estuviéramos recibiendo a Cristo. Tal vez hablar con el papá y preguntarle, oye, ¿cómo podemos ayudarte? ¿Cómo podemos orar? Y como les decía hace rato a los papás, nosotros no vamos a recargarnos en la iglesia ni en nadie humano, sino en Dios. O sea, Dios va a permitir que la iglesia sea nuestro apoyo en muchas ocasiones, pero no podemos poner todo nuestra confianza y decir, ay, es que en la iglesia no me apoyan, me voy. No permitas eso. Y gracias, Leslie, por tu comentario. Muy bien. Dice, bueno, Erika Janet, agradece, gracias Klaus, porque nos llevas a los pies de Cristo y saber cómo actuar cuando nos toca estar en ambos lados. Que Dios no se equivoca y que nos acompaña. Él nos prometió, estaré contigo todos los días hasta el fin. Amén. Y yo quiero ahí aunar un poquito porque mencionabas al principio acerca como de este acompañamiento, ¿no? Y cómo, o sea, lo vemos mucho desde la perspectiva de papás de hijos neurotípicos, pero a veces, y de por sí, ¿no? Como lo leemos, no hay como tanta información y es necesario hablar de esto. ¿Qué pasa también con el resto de los familiares, ¿no? ¿Qué pasa con los hermanos? Ajá, y con o sea, los hermanos, o sea, nuestros demás hijos, pues, pero Ah, también con los hermanos en la iglesia. Ajá, y lo digo porque ahora yo entiendo, ¿no? O sea, con todos estos cambios y sé que nomenclaturas han cambiado mucho a lo largo del tiempo, ¿no? Yo misma al día de hoy puedo decir, o sea, yo soy hermana de, mi hermano es neurotípico, ¿no? Y cómo es que yo lo viví desde cierta manera como apartada, o sea, como no siendo parte de lo que mis papás estaban viviendo con mi hermano. ¿Ah? Entonces, vuelvo al tema de la identidad en Cristo, o sea, como familia en Cristo, hablamos de una unidad. Ajá, ¿cómo podemos, y aquí va también un poco a manera de pregunta, ¿cómo podemos entonces, em, como iglesia y como familia, integrar a las familias neurotípicas desde la identidad en Cristo, más allá de simplemente ver los rasgos de, tengo algunos amigos en Querétaro, por ejemplo, que rentan inflables, pero sin colores, ¿no? O sea, como parte de como de inclusión y como ciertas cositas así, pero cómo vamos más allá en este reto de integrar a las familias, amar a las familias desde el núcleo, o sea, desde papá, mamá, integrando a los hijos y cómo la iglesia puede integrar, digo, has hablado un poquito de esto, pero cómo podemos integrar más allá del diagnóstico. sí.
Pues mira, yo pensaba en eso y a veces, por ejemplo, los activistas autistas, ellos dicen, ¿no? El lugar tiene que estar, tiene que ser inclusivo. Eh, yo lo que digo y lo que pienso desde la fe es que si llega una persona con un hijo así o una persona que es así, tú lo que necesitas es conocer a la persona, platicar con ella, observarla, o sea, volvemos a este tema, convivir con ella para saber cómo puede ser tu apoyo y cómo puedes integrarlo, porque a veces queremos generalizar, no, casi casi que queremos poner en la puerta, esta es una iglesia inclusiva y aguas porque vaya a llegar, ¿no? ¿Qué puede ser? Para que crean en Cristo, obviamente, porque les amamos. Eso es cierto. Y pueden ir, pero me refiero al sentido de que parezca, ¿no? Que, ay, pues adaptamos las escaleras y adaptamos el salón y adaptamos esto. No, es que cuando llegue una persona que tenga un hijo así o que sea así, es conocerlo, es como cuando llega alguien y tú le das la bienvenida y empiezas a conocer a la persona y ves que cómo es, vas conociendo. Yo, por ejemplo, en mi iglesia yo soy diácona. Entonces, tengo ese trabajo a veces de que llegan las personas por primera vez y les saludo y hablo con ellos y empiezo a tratarlos y empezamos a tener una relación. Entonces, igual pasa, es lo mismo. Debemos de quitarnos el miedo de decir, no estoy preparado, no tengo los apoyos, no tengo el comunicador A, B y C, el tablero puesto en el salón. Van a ser cosas que conforme a la marcha vamos a ir desarrollando. Pero es igual, yo no soy experta en en todos los niños con autismo o autistas, sino más bien con mi hijo. Yo sé lo que a él pasa. Y yo cuando conozco a otra persona, autista, pues es igual, conocerlo y saber cuáles son los desafíos sociales, los desafíos, físicos o situaciones así, más que pensar en necesito un máster en autismo o necesito tener un certificado, sino más bien es desde el amor a Cristo. ¿Qué haría Dios? ¿Qué haría Jesús? Es hacernos la pregunta, ¿qué haría Jesús para tratar a esta persona? Y tal vez nos vamos a equivocar, pero es seguir amando y seguir no diciéndole, no, pues no te integres o vete para allá o, ¿no? Eso. Muchas gracias, Clau. Y ya, o sea, de mi parte ya la última pregunta, y si alguien más, aprovechen ahorita estos últimos 15 minutos, este, una pregunta incómoda porque ya Eres la sabemos, hermana incómoda. soy la hermana incómoda. Tener un diagnóstico neuroatípico es una confirmación para hacer escuela en casa. No, no, definitivamente no. Este, eh, hacer escuela en casa definitivamente es un llamado. No es para todos y es respetable. Este, sí es verdad que nuestros hijos son más vulnerables en ciertas maneras por muchas cosas, pero, pero hay veces que, pues, por la dinámica familiar o situaciones, o sea, muchos profesionales dicen, llévelos a la escuela porque ya tiene que ir a una escuela especial o tiene que ir a la escuela para que aprenda a socializar. Ya sabemos nosotros los educadores en casa nuestras luchas que nos dicen, ¿no? Sobre todo acerca de la socialización. Pero en realidad, a mí mucha gente me ha dicho, ay, por eso educas en casa. Y yo, no educo por eso, ¿no? Porque es la realidad, no educo por eso en casa por mi Janiel, sino desde antes de que yo supiera lo de Janiel, nosotros ya habíamos decidido. Y sí, sí se puede educar a un niño neuroatípico en casa. Mi hijo, como les decía, ha desarrollado mucho su sociabilidad y no tiene nada que ver con que vaya o no a la escuela. Eso es más bien una decisión personal en cada papá y de acuerdo a su contexto. Ay, no te contesté lo de los hermanos, también eso me faltó. Decirte que sí, efectivamente uno como papá tiene que tener mucho cuidado con eso, porque sí hay tendencia a veces a decir, pues tú no lo cuidas, tú tienes que cuidarlo, tú tienes que procurarlo. Y yo vi que en mi hijo comenzaba a tener como ese temor
O puede pasar como lo que te pasó a ti, que de plano tú para allá, ¿no? Lo apartas, ¿no? Entonces necesitamos integrar a todos. Y es algo que yo he tenido que trabajar y aprender. Es importante que hablemos. Sí que yo le digo a mi hijo, hijo, no es tu responsabilidad cuidar a tu hermano, pero a veces nos tienes que ayudar cuando, por ejemplo, cuando ellos van a la natación o cosas así. Y yo veo que mi hijo sí, ándale hermano, vente para acá y está allá con... Y pues sí, mi hijo también ha tenido sus momentos en decir, mamá, ¿por qué tengo un hermano así? Yo quisiera un hermano con el que pueda platicar o cosas así, me dice. Pero después me dice, no, mamá, yo quiero mucho a mi hermano. Entonces, pues es lo que les digo, es el propósito y es el plan que Dios tiene para la vida de mi hijo el mayor y para nosotros, como lo tuvo para Ale con su hermano. Bien, muchas gracias, Clau. Bertita, ¿tenías levantada tu mano? ¿Quieres? Sí, yo tengo, bueno, ahorita con todo lo que estás diciendo, Clau, me haces pensar en el testimonio de Moisés. Cuando estaba la hija del faraón, lo recoge, ¿verdad? Nos acordamos. ¿Y a quién le dio la comisión de criarlo? A su propia madre, porque ella sabía qué necesidades tenía su hijo. Dios preparó al gran líder y profeta, Moisés, a través de su propia madre, primeramente, los años formativos. Después sabemos que fue en Egipto donde él se crió y adquirió muchas habilidades y talentos. Sin embargo, fue su propia madre. Nosotras somos capaces de cuidar a nuestros hijos porque Dios nos los ha dado. Entonces, así como Dios le dijo, perdón, la hija del faraón le dijo a la mamá de Moisés, críame este niño y yo te lo pagaré. Hoy Dios nos hace ese llamado a cada una de nosotras. Críame a este niño y yo te lo pagaré. Y no nos está diciendo, este niño tiene autismo, este niño va a ser un poco más rebelde o menos. El Señor nos va a capacitar en el poder de su Espíritu Santo. Y yo sé, hermanas, que tenemos el mejor maestro, que es el Espíritu Santo. De hecho, Jesús dice, si tú no sabes orar, no te preocupes, ¿cierto? Porque el Espíritu Santo va a ayudarte y va a hacer gemidos delante del Señor para que sepa cuáles son tus necesidades. Asimismo, el Espíritu que conoce todas las cosas, conoce nuestra circunstancia especial con cada uno de nuestros hijos y Él tiene el poder y por supuesto que la capacidad para brindarnos todo lo necesario y darnos la sabiduría como madres para equipar a nuestros hijos y para sacarlos adelante. Ese es el fundamento. De hecho, hermanas, yo tuve la oportunidad de trabajar y rapidísimo con esto termino mi participación de trabajar en una casa hogar donde había 200 niños y 200 niñas que tenían neurodivergencias o neuroatipias, no sé cómo decirlo especialmente, pero la mayoría de ellas eran esquizofrénicas y mujeres que habían sido abusadas sexualmente. La madre de todas ellas, la directora de esa casa hogar, se llamaba Rosilia Ruiz Guerra. Ella ya murió de cáncer, pero el mejor testimonio que yo tuve de una madre de 200 huérfanas y 200 huérfanos, sin ningún peso en su bolsa, yo le llamaba el George Muller mexicano, fue la oración y la dependencia de un Dios todopoderoso. Entonces, para mí fue un milagro haber visto cómo esa mujer crió a tantas muchachas y les daba pollito, les daba lo que el Señor arrimaba para la necesidad de cada niña. Sin embargo, hermanas, también se echó mano a veces de medicamento, de doctores, porque Dios le dio la sabiduría. Y yo decía, wow, y a veces nos quejamos de 2 niñas, ¿no? O 2 niños, o decimos, ay, no puedo con un niño, pero no era Rosilía, era el poder del Espíritu Santo obrando en ella. Y eso me quedó muy grabado y es una huella que traigo en mi corazón de que si ella tuvo en el Señor de someterse a su espíritu para criarlas y darles conforme a su necesidad, nosotras también podemos hacerlo en el poder del espíritu. Entonces, llenas del espíritu,
vamos a poder hacer lo que el Señor nos llama a hacer. Fuera de su propósito, no. Y gracias, Clau, en verdad, porque nos llevaste a Cristo, porque nos guiaste al Evangelio, al centro, ¿verdad?, de la Biblia, que es el Evangelio. Y cada una de ustedes también tiene un testimonio muy valioso. Yo les quiero invitar a que se unan a la comunidad, porque tenemos este tipo de tertulias. En realidad, la comunidad no es un lugar donde vamos a resolver todo para la escuela en casa, ni tampoco nos creemos las sabiondas que vamos a, para nada. Ahí hablamos de nuestra vulnerabilidad, hablamos de nuestras debilidades, hablamos de lo frágiles que somos y que pues sí tenemos al Señor y el Señor es bueno, pero nosotras constantemente lo olvidamos. Entonces nos tenemos que recordar todos los martes que es Cristo el centro, que nosotras somos solamente coherederas, coparticipantes, y las invitamos a cada una de ustedes a unirse a la comunidad y que sea el Señor, ¿verdad?, quien hable a sus corazones. No sé si, Clau, ¿qué tienes que decirnos para concluir? Ale, cualquiera, no sé, un testimonio, lo que sea, porque ya estamos sobre el tiempo. Entonces, adelante, Clau. Creo que aquí puso Candy nada más su comentario que dice, gracias por este tiempo, un tiempo de bendición y de información valiosa. Yo tuve alumnos autistas y la integración y el tomarlos en cuenta en las actividades de la clase hacía la diferencia. Hay grados del autismo, hay veces, o sea, eh, mm, los médicos dicen que sí hay grados de autismo o se podría decir que son grados de apoyo. Es que es lo que les digo, hay como un mundo ahí, ¿no? Entonces, según hay tipos uno, como decía la hermana Magali, dos, tres, pero se refiere al tipo de apoyo que requieren, ¿no? Ahí dicen que, por ejemplo, mi hijo podría ser un autista funcional, pero pues esos términos a veces ofenden y esas situaciones. Pero sí, o sea, yo pienso que el apoyo no en todos es igual y hay personas que pues, por ejemplo, hay autistas que lo que decía la hermana Magali, tienen otras situaciones en su cerebro que, por ejemplo, no se desarrolla, siempre son niños intelectualmente como niños de 5 años o cosas así, entonces hay diferentes cuestiones. Y dice aquí, pero sin duda la observación, el amor, la paciencia, el acompañamiento en ciertos momentos de crisis marcan la diferencia, la oración y anclarnos a Cristo. Es nuestro más grande refugio. Gracias, Claudia, por esta charla. Gracias, Candy. También ha sido de mucha bendición para nosotros. Y Sandy dice, gracias, Claudia, el Señor me bendice mucho con tu testimonio, con tu vida, con tu amistad. El Señor siga siendo tu guía y tu fortaleza. Gracias por este tiempo. Gracias, Sandy, también ha sido de bendición tu amistad y también lo que Dios nos da en la comunidad, como dice Bertita. Entonces, pues sí, te están invitadas a ingresar, si quieren participar de la comunidad y quieren saber más, pueden dejar ahí su número y con gusto las contactamos y más que nada, pues que sepan que pues Cristo es la roca. Y ya, Bertita. Bien, amén. Les voy a yo a dejar ahí mi número, si quieren mandar un mensaje, comunicarse ya directamente para la comunidad, pues ahí está mi número. Y de igual manera, pues sí, están invitadas. Les dejé ahí arriba el link para el canal de YouTube de la comunidad. Hay ahí varios talleres, se va a subir el de Clau. Karime también nos ayuda a dar un taller, también está ahí, varias por aquí, Anita aquí está, y también hay un taller ahí de Anita, de Lau, que ya no sé si está, bueno, ya no la veo, pero hay recursos ahí. Sabemos que más en la parte hispana no hay tantos como recursos que hablen acerca de una educación piadosa cristiana en casa. Y nosotras pues tratamos ahí con el temor al Señor, dándole la gloria a Él, de poder compartir lo que hemos recibido por gracia, ¿no? Entonces, pues ahí hemos estado haciendo eso desde el año pasado. Ya como comunidad ya llevamos más tiempo, pero desde el año pasado empezamos con estos talleres para poder compartir un poco de lo que sucede cada martes entre nosotras, las mamás, que tenemos nuestra reunión cada martes. em, eh, la mayoría somos Ciudad de México, Estado de México, pero hay de varios estados de la República, Estados Unidos, que pues nos conectamos ahí.
Entonces, pues si quieren más información ya como tal de la comunidad, pues les digo, me pueden mandar ahí un WhatsApp. Ya también ahí Leslie, Magali, tienen ahí sus números. Estamos para servirles. Ahí pueden ver también cuando tengamos más talleres. Ajá. Y pues poder estar ahí en comunicación. Muchas gracias a todas por tomarse este tiempo de esta mañana, ya casi 2 horas exactitas que nos tomamos, pero creo que ha sido un muy buen tiempo de mucho aprendizaje, de mucha nutrición y creo que nos llevamos una manera diferente de ver a nosotros, los que somos parte de familias neurotípicas, y también cómo podemos amar, servir a familias neurotípicas que tengamos cerca, ¿no? Y ya no sé si, Clau, tú pudieras orar. Yo sé que tenías ahí ese anhelo en tu corazón de poder orar por las familias. Y pues yo creo que ya con eso estaríamos cerrando nuestra reunión de hoy. Sí, Ale, claro que sí, con mucho gusto. Pues gracias a Areli también porque aquí nos escribe. Anita, gracias, Anita. Gracias, querida Areli, por estar aquí. Gracias, Bertita, Ale, Lau, todas las que se conectaron de la comunidad, Candy, Hasen. Dios las bendiga y pues vamos a orar eh, por por las familias que hoy se conectaron y porque Dios ponga en nuestro camino más familias que podamos compartirles de Cristo y que sepan que en Él pueden pues ser vencedores no solo por esta situación, sino en su vida y pues que haya esperanza en Él. Vamos a orar. Padre, te doy gracias en esta mañana por este tiempo, Señor, porque tú bendices nuestra vida, Señor, al hablarnos, Padre, al insistir con nosotros, Padre. Nosotros somos fáciles de extraviar, como esas ovejitas, Señor, que no ven, que somos fáciles de engañar también, Padre, porque nuestro corazón pues está aún deseando, Señor, las cosas suyas, Padre, pero tú nos enseñas, Padre, un camino más excelente, que es a través de tu Hijo Jesucristo, quien dio esa vida en la cruz por nosotros y que hoy nos trae esperanza y vida eterna, Señor. Y te quiero pedir, Señor, en esta tarde, Señor, por la vida de cada una de las familias que están aquí, Señor, por las que ya forman parte de la comunidad y por las que han sido invitadas, Señor, y han llegado aquí, Señor, tal vez con un corazón cargado, Señor, como veíamos, Padre, de situaciones que tienen que ser atendidas, como esas cirugías, Padre. Yo te pongo, Padre, en tu mano, Señor, la vida de estos pequeñitos, de estos jóvenes, Señor. Que tú los bendigas, los fortalezcas, Padre. Que tú permitas, Padre, que los médicos, los profesionales, Señor, las personas que se acerquen a ellos sean para ayudarles, Padre, pero también, Padre, en las dificultades, ellos puedan darse cuenta que dependen completamente de ti. Bendice la vida de cada papá, Señor, de cada mamá que cada día tiene que enfrentar un desafío, que están cansados, Señor, que se sienten agobiados, que tal vez se sienten solos, Padre. En esta tarde yo te pido, Padre, que seas tú con ellos consolándolos, animándolos, Señor, a seguir esforzándose y ser valientes, no en sus propias fuerzas, Señor, como dice tu palabra, que en nuestra debilidad podemos ver tu fuerza, Señor, podemos ser sostenidos como lo hizo David cuando estaba en su peor momento, Padre. Dice que la única forma en que él fue consolado y animado fue por ti, Señor. Así que nosotros queremos de esa fuerza, Señor, para poder seguir adelante, para seguir modelando en el corazón de nuestros hijos, Señor, lo que tú nos has enseñado, Padre. Te pido, Dios, que tú los libres de todo mal, Señor, en este día, Padre, que podamos seguir valientes, esforzados, que sigamos sin temor y que pues sigamos creyendo, Padre, que nuestra identidad sea en ti y que esas voces que escuchamos de afuera, Señor, sean acalladas, porque hemos decidido confiar y refugiarnos en ti, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Pues estamos despedidos. Que Dios las bendiga, los bendiga. Y Si nos quieren, vemos abran sus micrófonos para despedirse. en la próxima charla que estará ahí pendiente. Adiós.
Y ahí les Adiós, mandamos Magali, un abrazo hasta Tapachula, que Dios gracias. te bendiga. Chao. Adiós. Gracias, que Dios les Adiós, Karen, bendiga. gracias por estar. Bye. Dios te bendiga. Gracias. Bye. Adiós, Jasi. Bye, Leslie, Erika, Olguita. Bye, Danita, Sarita. Bye.